Bien, ponemos entonces a grabar esta charla, los actores sociales en la pandemia, llamamos Trabajo, Territorio y Asistencia. Hoy miércoles 21 de octubre, les damos a todos y todas las bienvenidas, las gracias por participar. Son los beneficios colaterales de la pandemia que la virtualidad nos permite hacer muchas de estas cosas todo el tiempo porque nos ahorra algún tiempo, nos quita un montón de cosas, ya lo sabemos claramente, pero nos da la posibilidad de tener compañeros y compañeras tan valiosos como los que están hoy con nosotros, y que también ustedes puedan aprovechar esta actividad. Además de que nos va a quedar un registro que seguramente va a seguir siendo utilizado. Como les decía, vamos a presentar entonces a Nicolás Fusca primero, después a los compañeros y compañeras de cuartel quinto del Consejo de Organizaciones Sociales, y por último le vamos a pedir a Mariana si cierra la mesa, la compañera de SUTEBA. Vamos a ir presentando a cada uno de ellos para contar un poco su trayectoria, y les vamos a pedir, como les decía, trabajar sobre el registro, los aportes que nos hagan cada uno y cada una, y la formulación de las preguntas. Serían las dos actividades que tenemos previstas. Tengan en cuenta, quienes invitamos, que para ustedes hoy son nuestros profesores y profesoras, hoy los que nos enseñan son ustedes. Siempre decimos que las prácticas sociales generan conocimiento, generan saberes. El conocimiento no está solo en la institución universitaria, que es una idea de un pensamiento bastante colonial y bastante medieval, podríamos decir, ¿no? La universidad era el templo del saber, el lugar donde se encerraba el conocimiento. Bueno, hace rato que sabemos que la universidad necesita construir puentes con otros actores para justamente para poder establecer diálogos de conocimientos, diálogos de saberes. Así que, bueno, hoy es un honor que sean nuestros invitados. Les damos la palabra entonces para empezar a Nicolás, más o menos en unos 15 minutos para que pueda exponer, y después ampliamos con las preguntas. Y bueno, nuevamente agradecerles la participación. Les volvemos a insistir con que estén atentos a tener cerrados sus micrófonos para que se pueda escuchar y grabar bien. Bueno, Nico, te presento yo, y después al resto de los compañeros. Nicolás es trabajador social, compañero matancero, y además, bueno, hay que ser secretario de Desarrollo Social en La Matanza, en estas circunstancias. Para nosotros es un gusto desde hace mucho tiempo que conocemos a Nicolás y a otros compañeros del equipo de la Municipalidad de La Matanza, Antonio Coliciño, bueno, a Gilda, bueno, a tantos compañeros y compañeras con los que hemos desarrollado actividades desde la universidad, en este caso de distintas incluso universidades, y bueno, la verdad que con mucho interés te queremos escuchar, Nicolás, y saber un poco cómo vienen trabajando y cómo están enfrentando en particular los desafíos que nos plantea la pandemia. Así que todo tuyo. Por ahí te hago algún gestito de idea cuando se esté cumpliendo el tiempo, ¿sí? Como Carlito Bala, antiguo ahí, ¿no? Gestito de idea, pero te voy avisando como para que redondees y después en todo caso ampliamos. Bueno, la palabra tuya, Nico. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Javier, muchas gracias. Y en nombre tuyo a la universidad y puntualmente desde el taller y a la carrera de trabajo social, agradecerles la oportunidad de que justamente como decías, la virtualidad, dentro de las complejidades que nos traen, nos permite diálogos de acercamiento. Sinceramente, nos está siendo muy complejo adaptarnos a la vida virtual frente al contexto y a la coyuntura en que vivimos, pero la vida real continúa más allá de la vida virtual. Y puntualmente en el marco de un proceso de formación de los estudiantes de nuestra querida profesión del trabajo social, poder pensar los escenarios y los contextos de pandemia, y fundamentalmente partiendo de esta premisa de que el saber no está enquistado
ningún claustro, sino que los procesos de aprendizaje los tenemos que llevar de manera colectiva. Entonces, partir de esos saberes siempre es oportuno. Agradecerles a los otros colegas, compañeros y compañeras que seguramente tengan muchísimo para aportar, y a los estudiantes por asumir el desafío de seguir sosteniendo un proceso de formación aún en este contexto. Como Javi decía hace un rato, digo, mi ser trabajador social y estar en este momento al frente de la Secretaría de Desarrollo del municipio de La Matanza, además de ser negro, matancero, peronista, hincha de Boca, y egresado de la Universidad Nacional de La Matanza también, donde en algún momento de nuestra historia hemos sido muy cuestionados porque esperábamos a los estudiantes de Harvard. No sé si alguno recordará algún episodio de esos. Una situación contextual no puede perderse de una perspectiva histórica que me permito por ahí compartirles. En mi caso personal me tocó también estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza en el periodo 2011-2015. Con lo cual, la perspectiva y los lineamientos que se conciben desde el desarrollo social están absolutamente vinculados a una perspectiva de derechos y a un marco ideológico vinculado a la promoción y la protección de derechos de nuestros vecinos. Entonces, desde esa premisa fundamental, y además siguiendo los lineamientos técnicos y políticos de nuestras dirigencias, y como lineamiento básico de donde hay una necesidad, nace un derecho, este es el basamento desde donde nos planteamos el pensar una Secretaría de Desarrollo Social en perspectiva de los derechos. Entonces, en ese marco, desde el municipio, no solamente en lo que fue ese periodo de gestión, sino tengo que plantear de que iniciamos este periodo allá por el año 99, y ahí Vicky hace gestos de sí, porque con Vicky Sberlik también hemos compartido distintos escenarios en la perspectiva del desarrollo social, con distintas líneas programáticas en lo que se denomina todavía el conurbano bonaerense, con la complejidad y la heterogeneidad que esto trae acarreado. Pensar un municipio de La Matanza que seguramente cualquiera de ustedes puede consultar con el famoso Google, saben que estamos hablando de el distrito de mayor densidad poblacional de todo el país. Es un distrito que en sus 323 kilómetros cuadrados hoy está contando aproximadamente con 2.400.000 habitantes, y atravesado por lo que son los tres cordones del conurbano bonaerense. Entonces, en todo ese planteo y formulación del pensar una Secretaría de Desarrollo Social, nosotros partimos de tres ideas fuerza que están vinculadas con tres conceptos de la política social, pensada desde lo que es la institucionalidad, la integralidad, pensando todos los abordajes y las intervenciones, pensando la cuestión social como un proceso integral y no como un proceso de fragmentación, como la política social históricamente fue concebida. Tuvimos un periodo en nuestro país en donde las políticas sociales estaban absolutamente focalizadas y direccionadas hacia determinado sector de la población. Entonces, como pensar una familia como nuestro objeto de la intervención
no se podía pensar desde un programa para los pibes, un programa para los abuelos, un programa para la mamá embarazada, sino que poder pensar la integralidad como un proceso de abordaje a la cuestión social que tenga las distintas respuestas de las áreas que intervienen. Y el tercer concepto clave y fundamental, que desde donde parte toda intervención social, tiene que ver con la territorialidad. Consideramos que es inviable e imposible poder pensar un proceso de planificación estratégica en el marco de un abordaje a la cuestión social que no incluya a los actores del territorio es absolutamente inviable. Esto sería replicar las recetas del Consenso de Washington, que seguramente muchos de ustedes habrán tenido que por lo menos repasar o leer, en donde la fragmentación y la focalización eran uso cotidiano y en donde se medía en función a la eficacia o la eficiencia. Nosotros partimos de un concepto de justicia social y el territorio es el que tiene que estar involucrado desde el punto de partida, desde las instancias diagnósticas, desde las instancias de planificación, de ejecución y también de evaluación. Digo, los actores del territorio que no estén involucrados en todo este proceso van a ser meros actores pasivos después de la ejecución de un proceso de intervención, y esto después no tienen los impactos que por lo menos los clásicos de los libros nos van indicando. Digo, como ejemplo concreto, poder pensar, no sé, se me ocurre que se ha dado mucho en algún momento cercano la construcción de un playón deportivo. Poner un playón deportivo en uno de los barrios o el mejoramiento del espacio público, y si la comunidad no está involucrada y los actores de esta comunidad no están involucrados, después recibís la queja de, porque la gente no lo cuida, porque los pastos están altos. Bueno, y sí, los actores vinculados con este proceso no están involucrados de entrada, porque quizás los mismos actores no iban a plantear una idea de un playón deportivo, sino que podía haber otro proceso de mejora barrial, y entonces no era necesario después tener que escuchar de que la comunidad no cuida. Digo, si a la comunidad no la involucramos desde el punto de partida, difícilmente después se apropie de un producto. Entonces, bueno, esto es como un poco los fundamentos desde donde partimos con una misión y una visión de el marco de la institucionalidad del desarrollo social desde nuestra secretaría. Entonces, en ese proceso que me tocó llevar adelante la conducción durante el 2011-2015, como un dato de indicador o datos crudos que la realidad nos muestra, yo tuve que dejar la Secretaría de Desarrollo Social el 10 de diciembre de 2015 con 85 comedores funcionando en toda la extensión territorial de La Matanza y con que equivalían a alrededor de 7.000, 8.000 raciones diarias de alimentos y una entrega de alimentos en materia de asistencia de bolsón, como se lo denomina, de 6.000 bolsones mensuales. A partir del 10 de diciembre del 2015, a ninguno de nosotros se nos escapa que han pasado cosas, que han querido culpar a las cuestiones climáticas, de las tormentas o factores externos a la decisión de las decisiones políticas que se traducen en políticas públicas para la población. Entonces, en haber sucedido cosas, nosotros consideramos desde nuestro marco ideológico y de pensamiento también político, nos ha tocado tener que resistir durante 4 años a una arremetida intencional de retroceder en materia de derechos, en materia de conquista de derechos de la población y poder pensar en un proceso neoliberal que se pretendía reinstalar o meritocrático en términos de que si vos necesitabas algún tipo de asistencia por parte del Estado, tenías que demostrar tu
razón de ser pobre, y si el recurso era inexistente, en realidad no era un problema de la política pública, sino que era un problema del mercado que no estaba en condiciones de poder resolver. Bueno, en este marco de resistencia me toca reasumir en la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza el 10 de diciembre del 2019. La realidad concreta con la que nos encontramos es que de esos 85 comedores pasamos a tener 480, con una cantidad diaria de 90.000 raciones de elaboración, y de los 6.000 bolsones diarios mensuales que se distribuían en materia de asistencia alimentaria, pasamos a 100.000. Estos números dan cuenta de los procesos de empobrecimiento y de los procesos de fragmentación que la sociedad, o por lo menos nuestras comunidades, fueron siendo víctimas. Ahora bien, de ese proceso de resistencia, nosotros claramente estábamos en un marco de poder pensar lo que tenía que ver con un gobierno nacional y con un gobierno provincial, acorde a este nivel de pensamiento, en retomar la agenda. Y retomar la agenda nos vio atravesados y cortados por la pandemia inminente, que no nos dejó casi ni respirar, porque apenas tuvimos que asumir estos destinos de desarrollo social, una de las primeras acciones que tuvimos que llevar adelante fue retomar en materia de seguridad alimentaria lo que ha sido la entrega de 63.000 tarjetas alimentar, impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y esto traía como un primer esbozo en materia de recuperación de derechos, que para muchos ha sido claramente una instancia de retomar la seguridad alimentaria, entendida como la seguridad de la población, de poder tener acceso al derecho alimentario, y para muchos también era la cabal muestra de lo que habían significado los años de política liberal, porque después de haber tenido alrededor de 15 años en materia de conquista de derechos y derechos para las minorías también, volver a pensar lo que tenía que ver con el aspecto alimentario, en muchos sentidos nos sentíamos como muy fracasados en todo lo que había sucedido. Bueno, accede rápidamente el conflicto que la pandemia nos trae, el dictamen de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, y esto inicia todo un proceso no solamente vinculado a lo sanitario, sino que ahí es donde, como actores del territorio, también hemos sido declarados personal esencial, junto con lo que tiene que ver con la seguridad, lo sanitario y lo asistencial. Ahí apareció como el primer dilema que se presentaba, vinculado a pensar que volvíamos a la entrega de bolsones. Y claramente la misión y la visión que veníamos nosotros teniendo en materia de el desarrollo social nos pone frente a la perspectiva de lo que tiene que ver con la garantía del derecho a la población a garantizar su alimentación. O sea, no tiene que ver con un aspecto asistencial, lo cual siempre es muy criticado, sino que esta asistencia tiene que ver con el derecho a la alimentación de la población. Ahí rápidamente el escenario nos va modificando todo lo que tiene que ver con las estructuras tradicionales e históricas, porque trae un nuevo instituyente en materia de la intervención. La presencialidad imposibilitada por la cercanía en los barrios, pero toda esta red de comedores que yo les nombraba, junto con toda la otra red de copas de leche o merenderos, junto con las organizaciones sociales, los movimientos sociales que forman parte del Consejo de Emergencia, que el intendente convoca inmediatamente cuando se declaran todas estas
la pandemia y las medidas, los decretos de aislamiento, ahí empieza todo el entramado y el entretejido territorial para poder garantizar la cercanía con la población y poder garantizar el acceso, en primer lugar, de nuestros pibes y nuestras pibas, pero además cómo reformular todo lo que tiene que ver con el abordaje de las distintas temáticas para garantizar que esto no se interrumpa. Digo, claramente, todo lo que está vinculado a un eje de intervención de la niñez, la adolescencia y la juventud, y estoy hablando de los programas más territoriales, como los denominados programa Envión, en nuestro caso un programa municipal denominado PODES, que tiene que ver con la garantía de la accesibilidad educativa y la terminalidad de los pibes, que veníamos trabajando desde previamente a que se haya promulgado la asignación universal, y otros programas vinculados a la temática de la responsabilidad penal, nuestro servicio local de promoción y protección de derechos, que también había pasado de una instancia de medidas de protección detonadísimo, porque imagínense, con los niveles de empobrecimiento, la demanda exponencialmente ha crecido. En este marco también nosotros contamos, dentro de este eje de intervención en materia de niñez y adolescencia, con un Consejo Municipal de Chicos y Jóvenes, que fue creado en el año 2002, que nuclea a 370 instituciones de todo el distrito que intervienen en el territorio en materia de niñez. Dentro de esto tenemos desde comedores, copas de leche, sociedades de fomento, hogares y los denominados jardines comunitarios como una de las categorías que conforman este consejo, que en el marco de las medidas de aislamiento interrumpen su actividad desde la presencialidad y empiezan todos a pensar cómo garantizar la continuidad de toda la vinculación con las familias en el territorio desde los procesos más virtuales. Pero los comedores, las copas de leche y hasta muchas de las instituciones, centros de día o incluso los hogares, no interrumpen la actividad de presencialidad, sino que lo único que interrumpen es la concentración y la permanencia de los pibes y las pibas en los marcos institucionales. Después, otro de los ejes en materia de intervención de la cuestión social, todo lo vinculado a la temática de género, violencia doméstica, violencia de género y diversidades, también ve interrumpido su capacidad de abordaje desde los procesos presenciales, y los primeros meses de esta pandemia implicaron, por un lado, garantizar el acceso a la cuestión alimentaria y por el otro lado, poder continuar con todo lo que son los procesos de intervención que la virtualidad implica, y además con otros actores del Estado y de lo público también retrotraídos, porque están en un proceso de abordaje también garantizando la cuestión alimentaria. En ese contexto pasamos en estos meses de una asistencia a 100.000 familias de manera directa, y de estos 480 comedores pasamos a tener 550 comedores por un proceso que también, a través de lo que nosotros denominamos mesas de gestión territorial, en cada una de las 17 localidades del distrito funcionan mesas territoriales digamos, como bien lo indica en el territorio, con la participación de las mismas instituciones, y ir detectando cuáles son los barrios y las zonas de mayor demanda que en materia alimentaria aparecía. O sea, pasamos a 550 comedores, a 700 merenderos y a una asistencia directa con bolsón alimentario de 300.000 familias. Yo entiendo que los números, en el caso nuestro, siempre son como muy abrumadores, pero no les puedo mentir. Como otro de los ejes directos de intervención, a partir del 1 de abril se instaló en nuestro distrito, en 9 puntos
el ejército argentino, que elabora diariamente 55.000 raciones calientes que se distribuyen en 160 puntos que estas mesas territoriales van configurando de acuerdo a la demanda y necesidades para garantizar también, sobre todo han sido los meses crudos de invierno, un plato de comida caliente para las familias y los pibes. Con el devenir de los meses fueron incrementándose otras acciones, como tiene que ver con la asistencia también domiciliaria a la población de riesgo. Dentro de la Secretaría de Desarrollo tenemos la Subsecretaría de Tercera Edad, con lo cual todo lo que era asistencia en materia alimentaria para nuestros abuelos, empezó a haber todo un andamiaje con los actores del territorio, políticos y sociales, para que los abuelos reciban los alimentos en su domicilio y no tengan que salir de allí. Otro de los ejes fuertes de intervención todo lo que es la Subsecretaría de Discapacidad, que depende de nosotros, y cómo garantizar continuidad en las prestaciones para la población con discapacidad. Garantizar todos estos aspectos es imposible pensarlo sin los actores del territorio, porque ningún organismo público de nivel central puede llevar adelante una intervención sin contar con los actores del territorio que detectan rápidamente la aparición de una necesidad y poder salir a dar respuesta en eso. Entonces, quizás la pandemia ha conllevado a que se pueda pensar la cuestión social solamente desde una perspectiva alimentaria, pero yo quiero desmentir toda esa cuestión porque implica poder sostener todo el resto de los andamiajes y además de garantizar el derecho a la alimentación. Lo digo para contrarrestar algunos principios que fundamentalmente aparecen desde los medios hegemónicos de pensar de que los territorios lo único que hacemos es repartir comida. Y sí, repartimos comida, pero no por el reparto en sí, sino por la concepción del derecho a la alimentación que nuestras familias tienen. Como desafíos, esto es lo que, no sé cómo vamos con tiempo, porque me voy por las ramas, pero en términos de desafíos... En 5, Nico, si querés 5 minutos y redondear. Listo. Lo que digo es que en términos de desafíos, lo que esto nos ha ido presentando, en primer lugar, es repensarnos como trabajadores sociales. Por ahí también en algún otro Zoom compartido, alguna línea de investigación que la academia necesariamente tiene que dar para poder acercar con los ámbitos de la gestión concreta y real de los territorios los saberes que se puedan producir para garantizar mayor acceso a derechos y no para producir entelequias. Hablábamos de la esencialidad del trabajo social y yo claramente pienso que si en algún momento alguien se haya puesto a pensar o analizar si el trabajador social era esencial o no en este contexto, la verdad que es una verdad de perogrullo. Nosotros como trabajadores sociales no podríamos no ser esenciales en este proceso que se está dando de poder sostener la cuestión sanitaria y la protección de los derechos de nuestros pibes, de nuestras pibas y de nuestra población. Como desafío muy fuerte, vuelvo a decir, al no estar muchos de los actores públicos en los ámbitos territoriales, digo claramente la escuela, que es un ámbito no solo de socialización, sino que además es el ámbito en donde, por los principios de corresponsabilidad, pensando en materia de los derechos de nuestros pibes, son los ámbitos donde primero se detectan algunas de las vulneraciones. La escuela también está abocada por su no presencialidad a una cuestión de garantía alimentaria. Entonces, sí, como desafío, se han ido presentando a lo largo de estos meses un incremento muy notorio en las cuestiones vinculadas a la violencia y al maltrato con los pibes. Digo, cualquiera de nosotros que tiene pibes chicos, sostenerse en los procesos de aislamiento, a ninguno de nosotros nos escapa que en cualquier momento tenemos ganas de estallar, porque los pibes, el Zoom no se lo bancan todo el tiempo.
el Zoom del jardín, y los pibes necesitan descargo de energía, correr, potrear, y estuvimos mucho tiempo en procesos de aislamiento. Aún en aquellas zonas y barrios en donde el aislamiento era más comunitario, que también ahí hay otra cuestión muy clara a desmistificar. La circulación del virus no se ha dado en los barrios más vulnerables, sino que la circulación del virus se ha comenzado a instalar de manera comunitaria cuando se empiezan a liberar la posibilidad de inclusión en los ámbitos del laburo, y cuando el transporte público, justamente nuestro cordón del oeste, cuando el ferrocarril Sarmiento empezó a llevar a laburantes a la ciudad y volverlos a traer. Ahí comenzó la circulación de virus. Digo, como desafío también, con un ámbito judicial que también retrotrae su intervención a los procesos virtuales, también esto ha implicado mucha necesidad de actividades de manera cercana con la población, porque se vieron incrementados también los procesos de violencia intrafamiliar, los procesos de violencia de género, y muy fuerte también con los pibes. Sostenido esto durante tanto tiempo, hoy también estamos frente a un desafío de cómo empezar a retomar de alguna manera algún tipo de acción más presencial, porque no es lo mismo que los pibes estén vinculados a un espacio programático, en una sede, en un ámbito institucional que ya de por sí contiene, no es lo mismo que vos te conectes por Zoom o de manera virtual. Digo, empieza esto con el tiempo a generar una necesidad de revincular, porque si no los pibes se nos empiezan a perder. Y después, por el otro lado, como gran desafío, este impacto, sobre todo en la población de adultos mayores y en los pibes, como recién venía diciendo, empieza a generar una cierta sensación de desaliento, de cansancio, de agotamiento, porque esto ha sido y es aún hoy 24/7. No es que, en esta cuestión de la esencialidad, nuestra tarea no termina en un horario laboral, digo. Y además, la necesidad de repensar las intervenciones de otra manera implica de que estamos 24 horas en conexión, y esto va a traer un cambio aún en las relaciones laborales, aún en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en los entramados de nuestras comunidades. Esto recién empieza como a vislumbrarse en lo que esta pandemia nos está dejando, porque hablamos de la pospandemia, y yo, permítanme a todos, a todas y a todos, no sé cuándo carajo llega la pospandemia. Porque, viste, vos decís que llegue para ver cómo encaramos, y no llega. Y Nico, además, estamos en tiempo. No tomaste ni agua. No. Hablaste de corrido. Hiciste un diagnóstico de la matanza en 20 minutos. Bueno, así le damos tiempo al resto de los compañeros y retomamos con alguna idea. Yo digo, cuando seguías con los desafíos, digo, bueno, por lo menos tomaste un mate. Bueno, te agradezco mucho. Realmente hiciste un diagnóstico de la situación social en la matanza completísimo, digamos, por población, por sectores, por problemáticas sociales. Quizá para el momento posterior, ahorita vamos a preguntar algo por la distribución territorial de estos problemas, teniendo en cuenta que La Matanza es un distrito tan grande que en realidad son muchos municipios en uno, así que ahí dejo algo picando, pero bueno, para tener tela para cortar en las preguntas y comentarios posteriores. Te agradezco muchísimo, como siempre, y acá te están felicitando por el chat, excelente la exposición. Le vamos a dar el pie, le voy a pedir a Silvia Evis, si quiere presentar a los compañeras y compañeros que están representando al Consejo Social, al Consejo de Organizaciones Sociales de Cuartel Quinto Moreno. Así que Silvi, si estás por ahí, querés hacer la presentación, le damos... Acá al lado tuyo, en el cuadrito, estoy yo. Bueno, acá le he pedido, yo soy parte también del consejo, digamos, porque parte de nosotros también hacemos militancia en algunos espacios, así que comparto la vida cotidiana con Cristian y con Anaí, así que los voy a presentar. Son
pertenecen a 2 organizaciones miembros del Consejo. Ellos nos van a contar de qué se trata el Consejo y en qué anda en este momento. Anaí Castillo es miembro de la Biblioteca Popular Vicky, que está en el barrio Sancho, y Cristian Consoli es miembro de la Asociación Civil El Arca. Así que bueno, son 2 organizaciones bien distintas, pero que lo que tiene el Consejo es que las organizaciones no se juntan por temática, sino por el territorio que las aloja y donde trabajan, que es Cuartel Quinto. Así que bueno, bienvenidos, bienvenida. Y ahí, no sé, no sé quién quiere empezar, Cristian, ahí, como quieran. Bueno, no sé, no la veo ahí por donde ya la perdí, ya en tanto. Bueno, primero agradecer la invitación para nosotros que venimos peleando de las organizaciones, que la carrera, la facultad se implique con la realidad de los barrios, es un tema central para un poco aportando también lo que traía Nicolás, para empezar a generar fuertemente el conocimiento que genera la universidad, articulado con la necesidad territorial y para poder pensar las políticas públicas como una reivindicación de derechos. Primero, digamos, para entendernos, nosotros somos, digamos, representamos en cierta manera un conjunto de organizaciones que son de Cuartel Quinto. Cuartel Quinto no es más que una localidad de la periferia, si podemos decir, o sea digamos, más o menos estaríamos en unos 100.000 habitantes y tiene la característica de tener indicadores socioeconómicos muy, muy complejos, digamos. Entonces, tiene una enorme dificultad en términos de infraestructura y, digamos, un nivel de inversión en lo que respecta al proceso de urbanización, que está en una situación muy compleja, que viene arrastrado de hace muchísimo tiempo, y que, la pandemia de alguna manera lo que hizo fue poner muy visible todos estos procesos de desigualdades que se viven en estos territorios. Pero, digamos, lo que tiene Cuartel Quinto, digamos que quizás muchos hayan escuchado o participado de algunos espacios, que tiene la característica y la tradición de ser una comunidad donde ha proliferado muchísimas organizaciones, digamos, muchas hoy son parte del Consejo con una trayectoria enorme en términos de haberle puesto el cuerpo a todos los procesos de crisis que se han vivido y donde en nuestro país, y donde por supuesto en barrios como Cuartel se profundiza mucho más. Entonces, ya de por sí, esto no es un dato central, la característica que tiene Cuartel, porque es lo que permitió de alguna manera la conformación del Consejo de Organizaciones y con esta diversidad que planteaba recién Silvia. O sea, hay un recorrido hecho con muchas organizaciones en distintos procesos de articulación que nos ha permitido construir mucha confianza en cada uno de los que formamos parte de este proceso. Entonces eso rápidamente, digamos, es una característica que la quiero resaltar, porque en algún momento cuando hemos planteado la experiencia del Consejo, en algunos otros lugares han planteado, y es interesante poder conformar un consejo en otras localidades, pero hay que entender de que las características de Cuartel te permiten, de alguna forma, generar esto con mucha más fluidez. Y a tal punto que nosotros veníamos desarrollando un proceso de muchos años, y cuando sucedió esta situación del aislamiento y todo el proceso de la pandemia, rápidamente nos pudimos organizar con algunos puntos que considerábamos en ese momento centrales. Ahora bien, del Consejo se viene ya, no es la primera experiencia digamos, que Cuartel Quinto tiene en componer niveles de organización. Ha existido el Consejo de la Comunidad, se ha planteado, bueno,
la creación del Colmenar. Algunos quizás conozcan la experiencia de la cooperativa de transporte, una red solidaria, con una escuela agronómica que el Surco. Ha habido una cantidad enorme de distintos procesos que anteceden a lo que es la conformación del Consejo. El Consejo tiene la característica, como recién decía Silvia, de poseer distintas organizaciones, centros comunitarios, comedores, merenderos, que tienen un proceso más de base en el barrio, bueno, la biblioteca, centros culturales, y también tiene algunas organizaciones de lo que nosotros podemos llamar acciones intermedias, como puede ser el ARCA, que el ARCA es una institución que trabaja por la promoción y el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. Una organización como Madre Tierra, digamos que tiene muchísima trayectoria en tema de hábitat. Esa característica de diversidad nos permitió como poder juntarnos y generar un espacio en el que consideramos el Consejo, a donde lo que promueve e intenta es incidir en la política pública. O sea, conformar un espacio con la experiencia que las compañeras y los compañeros han llevado adelante durante muchísimo tiempo en el territorio, comenzar a ser un lugar en donde debatir las cuestiones que considerábamos centrales para la comunidad de Cuartel Quinto, y acordando una agenda de trabajo y promoviendo esa agenda, que esa agenda se pueda llevar adelante. Cada uno de los puntos en donde hemos desarrollado y acompañado, por supuesto, hemos llevado distintas estrategias. Por la incidencia en política pública requiere de mínima pensar en el contexto en el que nos encontramos, en la problemática en la cual estamos planteando, y a partir de ahí pensar alguna acción que nos permita llevar adelante ese proceso. Hemos impulsado la creación de un jardín en uno de los barrios, hemos gestionado la creación de una escuela primaria en ese mismo barrio. Veníamos trabajando ya con un tema en educación, con un tema de dificultades con respecto a las vacantes, donde antes de la creación de la Escuela 84 también hemos participado de poder reacomodar la matrícula de alguna manera en las distintas escuelas que existían en la zona. En términos de educación, hemos llevado adelante también un proceso de campaña de apoyo escolar, sobre todo en el momento cuando sucedió lo de Sandra Rubén. Como muchos sabrán, Moreno tiene la característica que los chicos en Moreno no han tenido, digamos, clases presenciales después de agosto, del 2 de agosto del 2018. En términos de salud, hemos impulsado que el UPA, la unidad de pronta atención que existe en Cuartel Quinto, se coloque en Cuartel Quinto. Hemos llevado una cantidad enorme de propuestas en lo que tenga que ver con algunas obras públicas, con una obra hídrica en la zona 1 de Cuartel, el asfalto la conexión de la ruta con una de las calles de la escuela 84, que son como más de casi 30 cuadras de asfalto, que todavía estamos en esa pelea. Digamos, hemos impulsado una enorme cantidad de propuestas que tienen que ver con empezar a incidir en la política pública. Uno podría decir, bueno, digamos, Cuartel tiene las características de proliferar rápidamente muchas organizaciones. A la vez, durante muchos años hemos tenido que padecer que ha sido una comunidad muy olvidada en términos de presencia del Estado,
y probablemente en muchos casos, probablemente no, en muchos casos ha sido suplantado el Estado de alguna manera con la vida de cada una de las organizaciones. Y del Consejo empezamos a delinear de que la restitución de derecho es fundamental que el Estado asuma la responsabilidad a la cual le toca y empezar a pensar un cuartel quinto con todas las dificultades en términos de vulneración de derechos que existen, y empezar a generar un plan de acción que nos permita poder hacernos frente a una restitución de derechos. Entonces, por eso que para nosotros, cada una de las organizaciones que forman parte del Consejo tienen su vida propia, digamos, desde un jardín comunitario, un comedor, hasta una institución como el ARCA, que promueve el ejercicio de los derechos del niño y niñas, y la entidad fuerte del Consejo de Organizaciones es empezar a discutir cada uno de los saberes que van como confluyendo en cada una de las organizaciones, organizarlo en términos de una agenda, y impulsar esa agenda a que, digamos, el Estado asuma la responsabilidad que le compete. La situación, por supuesto, de la pandemia, sin ningún lugar a duda, como acá a todos nos modificó nuestras prácticas, nos ha de alguna manera reorientado por lo menos a donde teníamos puestas las fichas, y en el primer tramo tuvimos que como que rápidamente reordenando y reorganizarnos como para poder ver cómo atajábamos lo que sabíamos que se iba a profundizar. Cuartel, como le decía, es una comunidad donde tiene un alto nivel de trabajadores informales, y lo cual, en una situación digamos, de aislamiento, esto iba a impactar al otro día, básicamente. O sea, no teníamos como mucho tiempo de atajar los penales. Entonces, de hecho, en unas muestras que hemos desarrollado, el 95% de las familias que hemos encuestado viven de la asignación familiar, o reciben, o pueden estar en alguna cooperativa, lo cual hace de que no tengan un trabajo formalizado. O sea, entonces, ya de por sí eso nos genera una enorme alarma, que teníamos que ver cómo nos reordenábamos ante este escenario. Con la característica digamos, de que también nos agarra, que digamos, en el caso de Moreno también, bueno, como también la gestión, asume la gestión municipal, digamos, el 10 de diciembre hay un cambio de gestión, más allá de ser del mismo espacio, lo cual también para la propia gestión requería un enorme desafío atajar, digamos, la problemática que significaba la pandemia. Entonces, en ese escenario lo que hicimos fue, lo primero que planteamos es, como todo problema, primero tenemos que ordenarlo lo más rápido que podemos, y generamos un registro de las organizaciones que estaban brindando los servicios alimentarios, y empezamos a plantear cuál era dónde estaban los focos de mayor demanda, de crecimiento de demanda en términos de lo alimentario. Cristian, te pido ahí un par de minutos y redondear, si querés, esta última idea de lo alimentario, para darle pie a Anaí, para que pueda complementar justamente la agenda de la digamos, de la pandemia, de lo que vino después de la pandemia. Perfecto. Bueno, digamos, ahí sí me interesaría, casualmente le iba a dar la palabra a Anaí. En ese reordenamiento, y digamos, planteamos distintas gestiones para poder colaborar en este proceso, y ahí Anaí nos puede dar un mayor detalle de cómo fuimos reordenando en términos de lo que nos planteó la pandemia, en lo que respecta a la cuestión alimentaria, que comparto acá con el compañero, que no es lo único que se
se necesitó intervenir en términos de lo que la pandemia nos generó. Perfecto, estaba todo calculado. Ahí estás, Anaí. Bueno, hola a todos, yo soy Anaí, de la Biblioteca Vicky, parte del Consejo de Organizaciones. Ahí yo estaba mirando que había preguntado cuándo se creó el Consejo. Antes de empezar con lo que estamos haciendo hoy, el Consejo se creó en el 2000, este nuevo Consejo se creó en el 2014 tras la muerte del enfrentamiento que hubo de 2 jóvenes acá en Cuartel Quinto, donde hubo quema de casas, hubo problemas entre barrios. Entonces fue en ese momento, nosotros veníamos de una actividad con las mujeres por un femicidio que había habido unos días antes, donde un hombre quemó a su esposa. Entonces con las mujeres, con las brujas, habíamos planteado un barrido ahí en el barrio, y pasó que unos días antes, o esa misma semana, pasó lo del joven este. Fue ahí donde la Biblioteca Vicky, Enhebrando Sueños y otras 2 organizaciones más, decidimos que había que hacer algo para frenar todo esto, tanto el femicidio como todo lo que estaba pasando en el enfrentamiento de los jóvenes en Cuartel Quinto. Entonces se decide que vamos a convocar a todas las organizaciones que estamos trabajando en territorio, teniendo cada uno su especialidad. Ya decía Cristian, la gente de niñez, estaba Madre de Tierra, comunidad organizada, los comedores. Entonces empezamos a trabajar, a ver cuáles eran las necesidades que había en Cuartel Quinto, y cómo hacer para que todo este problema que pasó de los jóvenes en estos barrios pare, porque teníamos que apropiarnos nosotros, las organizaciones de las calles, y no todo esto que en ese momento era mucho narcotráfico, mucha violencia, que no es lo que nosotros como organizaciones peleamos para que nuestros chicos tengan. Nosotros creemos que la seguridad va más allá de que vengan los policías, que haya patrullaje y todo eso. Me parece que va más con un centro cultural, con actividades que los chicos tengan como espacio. Que así empezó el Consejo de Organización allá en el 2014. Empezamos a crear la agenda, donde se fue trabajando en conjunto todas las organizaciones para salir adelante. Algunas cosas fuimos trabajando nosotros mismos, y otras empezamos a gestionar con el Estado municipal, donde nos empezamos a sentar en ese momento con Mariano, después nos sentamos con Festa, y bueno, con Mariel estábamos ahí, pero tuvimos respuesta de algunas áreas de Mariel, no especialmente con la intendenta, pero sí vamos trabajando. Y bueno, lo que estamos haciendo hoy como Consejo de Organizaciones fue, cuando empezó toda la pandemia, empezar a juntar fondos, viendo que no alcanzaba las comidas ni nada de eso, ver cómo empezaba a juntar fondos y a pedir la colaboración para armar los bolsones de mercaderías para las familias que estaban en aislamiento, y para acompañar a algunos comedores que se les multiplicó o triplicó en algunos casos sus cupos. Ahí eso Cristian tiene bien el número y todo eso. Bueno, hasta hace poquito estuvimos acompañando con los bolsones. Después el Consejo de Organizaciones se queda sin fondo para los bolsones de verdura y de mercadería que le damos a las familias en aislamiento, y logramos hacer el contacto con la gente de Cáritas por medio de los padres que están en las parroquias de acá de Sagrado Corazón y Cacupé, en Cuartel Quinto, en la zona 1, de este lado. Y ahí empezamos a trabajar, acompañando con las cajas a las familias con COVID en el aislamiento, que yo soy la encargada de llamarlo y ver cómo están, si ya están en aislamiento, si necesitan algo, desde el Consejo de Organizaciones, y alcanzarle la caja. Y después estamos acompañando como consejo a la actividad que lleva a cabo Cáritas, de repartir las cajas en los barrios y formar huertas familiares. Porque nosotros creemos que todo esto nosotros podemos asistir momentáneamente, pero tarde o temprano los recursos se terminan, entonces me parece que hay que darles las herramientas a los vecinos para que puedan ellos salir adelante. Entonces apoyamos a esta iniciativa que tenía la gente de Cáritas. Nosotros veníamos trabajando algo con el Consejo, pero como que nos faltaba un escalón más. Y bueno, se suma a Cáritas y logramos hacer las huertas familiares, donde se empiezan a utilizar las cajas que baja Cáritas, deseamos uno, como contacto con los vecinos. Empezamos a hacer reuniones en las esquinas de cada barrio,
donde de ahí sale un referente por manzana, que es el encargado de hacer el censo y el contacto con su vecino por manzana. Ese vecino hace el relevamiento, me lo pasa a mí y yo le doy el ok para que vaya y retire las cajas en la parroquia. Y bueno, y con eso en conjunto vamos armando un equipo de trabajo, que bueno, ahora empezamos con las capacitaciones este viernes, de formadores, de promotores de huertas familiares, para que ellos sean los que multipliquen lo que aprenden a sus vecinos, teniendo en cuenta que Flavio es uno solo, que es el que nos da las charlas de huertas y es profesor y todo eso, es uno solo para todo Cuartel, para todo Moreno, me parece que está trabajando en varios lados, que entonces la idea es triplicar y los conocimientos con estos vecinos que se tomaron a cargo, poder referenciarse con su manzana. Y bueno, yo como consejo seguimos manteniendo el acompañamiento con la gente con COVID, nos estuvimos acompañando también a los comedores y a las ollas populares con recursos así, con lavandina, detergente, el alcohol etílico y algunos guantes, que son todos a través de donaciones y los fondos que se van consiguiendo, que es lo que estamos haciendo. Y después lo que se hizo también es ampliar nuestra agenda 2020 en un consejo de organizaciones más grande, donde invitamos a todas las organizaciones que están en Cuartel Quinto y a que sumen a ver lo que venimos haciendo como consejo de organizaciones, que en su momento éramos 35 y hoy somos mucho más, porque atrás la pandemia y esta nueva asamblea se sumaron muchas más organizaciones, donde les presentamos nuestra agenda, donde tenemos lo de educación, salud, tierra y seguridad, y ellos fueron ahí sumando algunas cosas que capaz que nosotros, como estamos tanto en territorio, a veces se nos pasan, y seguimos trabajando en conjunto con ellos. Hoy estamos más abocados más todo lo que es esto del acompañamiento a las familias que están con COVID, a los acompañamientos con los chicos en la escuela, teniendo en cuenta que Cuartel Quinto no tiene conectividad, que es muy complicado que los chicos tengan el acceso con el docente, como en otras escuelas o en otras localidades. Por ejemplo, las escuelas privadas de la zona tienen las clases por Zoom. Las escuelas públicas de acá mandan por WhatsApp la tarea, y hasta hay complicaciones en recibirle esa tarea y reenviársela a los profesores. Por ejemplo, desde la biblioteca lo que estamos haciendo es tratar de ayudar a imprimir esas actividades en algunos casos, y con grupitos de WhatsApp explicándole las actividades que no entienden. Se regaló los libros para que tengan el material de acceso para poder realizar esa tarea. Y bueno, y seguimos manteniendo el grupo de apoyo escolar, por ejemplo, desde la biblioteca, porque habíamos hecho uno en una campaña desde el Consejo de Organizaciones, que en algunos lugares fueron cerrándose a través de todo esto que estuvo pasando de la pandemia y todo eso. Y hoy, por ejemplo, el de la biblioteca sigue estando vigente con 2 de las chicas, y son las que hacen las clases, cuando bajamos las actividades de la escuela, son las que hacen los videitos para mandar por grupo de WhatsApp para explicar las tareas. No sé si me olvido de algo más, Cris, Sil. No, digamos, perfecto, Anaí. Para nosotros es, siempre ha sido tratar de encontrar una respuesta a las enormes dificultades que ya se padecen en barrios como Cuartel, y mucho más profundizado con el tema de la pandemia. Es un desafío para generar una agenda activa que empiece a poner una inversión necesaria en una localidad que hacen falta escuelas. Estamos en un déficit importantísimo en todos los niveles. Bueno, ahora Mariana quizás pueda contarlo, en todos los niveles en lo que respecta a nivel inicial, primario y secundario. Las enormes dificultades que la pandemia ha tenido para que los chicos puedan tener continuidad pedagógica en Cuartel ha sido mucho más profundo que quizás en otros lugares. O sea, de hecho hicimos relevamientos en donde nos plantea
que el 73% de los pibes no tiene internet, no tiene wifi, y casi el 90% no cuenta con otro dispositivo que no sea el celular de la madre. Y el 80% demuestra tener dificultades para poder generar un acompañamiento en el formato que hoy la pandemia le está pudiendo ofrecer a los pibes de cuartel. Entonces, el desafío es generar condiciones de, digamos, redistribución de derecho en barrios como los que nos tocan a nosotros ponerle la militancia, porque digamos, la pandemia lo que sí vino a hacer es a visibilizar mucho de lo que nosotros veníamos planteando sucedía. Digamos, esto, el tema de la escuela no es nuevo, es bastante viejo, y lamentablemente hemos tenido que llegar a hacerle un juicio a la provincia de Buenos Aires para que se construya la escuela 84 y el asfalto de Portugal. Justamente ahora, Cristian, le vamos a dar pie a Mariana para que desarrolle este eje más centrado en los procesos educativos y en la organización familiar que implica acompañar esos procesos educativos, ¿no? Pero bueno, en la exposición que hiciste vos y Anaí, lo que dieron cuenta es de la diversidad y del campo temático que abarcan, porque ha habido descripciones tanto del acompañamiento en la situación de aislamiento a las familias con COVID, en el acompañamiento del proceso educativo, en la asistencia alimentaria. Acá yo quería rescatar algo que también lo dijo Nicolás. No es solo dar de comer, ¿no? Lo alimentario organiza una rutina familiar, es un organizador social el alimento. No es solamente la ingesta de algo, sino que ha sido el organizador históricamente en los sectores populares para acompañar a la familia, detectar problemas, cuidar la salud. Así que hay una diversidad de temáticas que ustedes están abordando. Yo no querría que agoten todo ahora para que nos queden algunas cosas para retomar en las preguntas y en los comentarios. Bueno, y también han tomado el tema de una lectura que ustedes tienen muy profunda del territorio respecto a las condiciones de infraestructura, ¿no? Que son quizá uno de los aspectos que ustedes tienen relevado y trabajado desde hace mucho tiempo también. Así que me pareció, no sé, muy completo, no querría cortar acá, pero sí me gustaría que podamos hacer un intercambio un poco más fluido. Doy el pie a Mariana y abrimos para preguntas. Y a las compañeras y compañeros estudiantes que están escuchando la charla, les pedimos que vayan, ya han ido enviando. Anaí explotó el chat con las huertas, todos quieren ser huerteros y huerteras, así que ahí tenés unos cuantos promotores del Pro Huerta Futuro, por lo menos 4 o 5 ya son voluntarios. Bueno, buenísimo. Bienvenidos. Vamos a ver si se anotan ahora. A meter la mano en la tierra. Para el año que viene, un espacio. Ahí está, hay varias que quieren. Hay docentes también parece, que están entusiasmadas, que les gustó. Así que bueno, gracias Cristian y Anaí, perdón que los corté ahí, pero bueno, tengo la antipática tarea de ordenar un poco los tiempos para que nos quede oportunidad de debate y de pregunta, ¿no? Por supuesto. Así que sí, ahí se están anotando unas cuantas. Le damos pie a Mariana, entonces, Analía, si querés presentar a Mariana Cataño, compañera, con la que vamos a cerrar la mesa. Bueno, dale, por supuesto. Bueno, viene de larga el vínculo que tiene la universidad, la carrera de trabajo social en particular, con las escuelas, porque han sido un espacio de prácticas, ¿no? De prácticas preprofesionales a lo largo de todos estos años, pero en particular desde, bueno, la trágica muerte de Sandra y Rubén hace 2 años, y el vínculo que fuimos estableciendo también como colectivo de docentes, un poco acompañando lo que implicó, bueno, esa cuestión en las prácticas de los estudiantes y las estudiantes que venían desarrollándolas en las escuelas, pero a la vez acompañando ese reclamo de justicia. Fuimos estrechando un vínculo con el sindicato de los y las trabajadoras docentes de la educación, y en particular este año también a partir de algunas, digamos, del reconocimiento que son un actor social muy significativo en vínculo con organizaciones del territorio, y ahí, digamos, aportando una campaña solidaria que consolidó un poco el vínculo. Entonces, bueno, en ese sentido, conociendo un poco la trayectoria que tiene de SUTEBA en el territorio, me pareció importante que Mariana pudiera compartirnos algo de esa experiencia. Así que Mariana Cataño, secretaria de SUTEBA. Bueno, gracias. Primero agradecerles esta invitación a los compañeros que organizaron esta mesa.
Y bueno, mi reconocimiento a Nicolás, bueno, a Cristian, a Anaí no la conocía, pero a Cristian nos encontramos en algunos ámbitos. La verdad que se aprende mucho de cada uno de ustedes, y bueno, esto me comprometo también a socializar, ya que ustedes lo van a subir con nuestras compañeras y compañeros a esta iniciativa, que me parece bien interesante. Bueno, yo escuchando lo que venían planteando los compañeros, me toca conducir el sindicato, el SUTEBA, que organiza a trabajadoras y trabajadores de la educación, y la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, en nuestra regional, que es Merlo Moreno y Marcos Paz. Lo pongo porque en el sentido que se planteó acá, como que hay nuevas tareas, tanto desde lo que tiene que ver con el SUTEBA como desde la CTA. En el caso del sindicato, bueno, uno puede plantearse desde el lugar de la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, pero fundamentalmente nos gusta plantearnos desde el lugar de la defensa de la educación pública. Y bueno, justamente nosotros nos toca vivir esta pandemia que se apoya sobre otra pandemia, una crisis que se apoya sobre otra crisis. Veníamos discutiendo e interviniendo en una cantidad de cuestiones en defensa de la educación pública frente al modelo neoliberal, digamos, que se instala a partir del 2015, peleando, organizándonos para pelear en defensa de la educación pública, justamente en una actitud fuertemente de resistencia, junto con un enorme colectivo de trabajadoras y trabajadores de todos los ámbitos, movimientos sociales, ¿no? Bueno, todo lo que nosotros vivimos en esa etapa, y bueno, eso nos había dejado un cuadro bastante complejo en términos de la situación de la educación pública al interior del Distrito de Moreno, en la provincia, en el país en general, en la provincia de Buenos Aires en particular, y en Moreno claramente una situación muy compleja, porque realmente los lugares en donde se desarrolla el trabajo de nuestras compañeras y nuestros compañeros se vieron fuertemente atacados y abandonados en esos años, ¿no? Por lo tanto, no puedo escindir, digamos, el análisis de este momento de aquel otro, porque con mucha esperanza nos preparamos para un inicio de ciclo lectivo donde íbamos a tratar de impulsar, Cristian seguramente debe sentir lo mismo, ¿no? Impulsar que se atendieran una cantidad de demandas y de cuestiones postergadas y pendientes para el sistema educativo dentro del Distrito de Moreno, y bueno, el 16 de marzo cambió la pantalla, ¿no? Veníamos con una idea, es más, en enero visitó el distrito la directora general de Cultura y Educación, tarde, como a las 8 de la noche, terminamos en la primaria 84, que los compañeros del ARCA fueron los gestores, digamos, de esa escuela que Vidal tuvo que armar rápidamente, y bueno, veníamos con ese impulso, con un análisis de la situación del distrito, para empezar a andar un camino diferente, ¿no? Nosotros tenemos 262 escuelas, y claramente tenemos un serio problema de infraestructura escolar, de larga data, pero fuertemente profundizado a partir de diciembre de 2015, donde se paralizaron todas las obras, se abandonó prácticamente toda intervención del Estado en los edificios escolares, y bueno, eso tuvo un impacto muy fuerte, junto con todas las políticas de ajuste y de vaciamiento de programas socioeducativos, y de vaciamiento de toda aquella política buena que estaba en pie. El macrismo la atacó, y se dio un proceso de resistencia muy fuerte. La realidad es que nos encontrábamos en un distrito que además, como lo planteaban los compañeros, y no es menor porque esta charla se da en este distrito, con una universidad que está en este distrito, y que es el orgullo de todos y todas. La explosión de la Escuela 49 en el 2018 dejó claramente expuesta cuál era la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las comunidades educativas, porque la realidad es que lo que quedó claro es que a una escuela pública uno podía ir y morir.
y ese fue un punto de inflexión muy fuerte que nos organizó junto con un montón de compañeras y compañeros de diferentes organizaciones para pelear por otras condiciones para el desarrollo de la tarea de enseñar y aprender. La realidad es que se dio un proceso fuerte de disputa por recursos para conseguir escuelas dignas y seguras, que fue básicamente la consigna que atravesó todo el distrito. Bueno, los compañeros de la universidad también se hicieron carne, digamos, de esto, en un contexto donde estaban peleando fuertemente también por los procesos de ajuste y de ninguneo, y que llevaba adelante Vidal respecto de las universidades públicas. Y bueno, se había dado un proceso de fuerte disputa de recursos para que las escuelas estuvieran en otras condiciones. Pero es cierto que en ese proceso de lucha por escuelas dignas y seguras y por justicia por Sandy Rubén, durante el 2018 prácticamente no hubo clases después del 2 de agosto, ¿no? Porque parte de esa pelea tuvo que ver con decir, bueno, estos son los edificios que ustedes tienen que arreglar y no vamos a estar dentro de los edificios hasta tanto la provincia se haga responsable. Teniendo en cuenta que con claridad señalábamos que eran esas políticas de ajuste, era Vidal, Sanchezini, los responsables de la muerte de nuestros compañeros, de la situación en la que se encontraba el distrito. Les doy un dato. A una semana de la explosión de la Escuela 49, Vidal resolvió enviar un pelotón de inspectores gasistas a todas las escuelas de Moreno. Durante una semana inspeccionaron todos los edificios. El 90% de los edificios tenían pérdida de gas. Claramente que la situación de esos edificios no era estrictamente responsabilidad de ese gobierno, pero el nivel de abandono, la falta de escucha de ámbitos donde poder plantear la situación de infraestructura era tremenda, con el Consejo Escolar intervenido, además, lo cual había agravado totalmente la situación de las escuelas. Nosotros estamos hoy con unos 10.000 pibes y pibas sin vacante, unos 10.000 estudiantes que no tienen vacante. Esa foto que en marzo podíamos describir de unos 10.000 pibes sin vacantes, a partir de la pandemia se va a convertir en otra, porque tenemos estudiantes de escuelas privadas, algunas que han cerrado definitivamente sus puertas, y otros que han pasado a la escuela pública fruto de la propia crisis generada por la pandemia, con lo cual estamos en una situación muy compleja en términos de infraestructura escolar y de poder atender a las distintas comunidades de nuestro distrito. Por eso digo, veníamos de una crisis, esperábamos generar una cantidad de acciones para ir hacia otro escenario, y se instaló la pandemia que nos puso nuevamente en el desafío de mirar qué cuestiones debíamos atender en este contexto, ¿no? Y básicamente nuestras compañeras y compañeros se encontraron con dos tareas fundamentales, que son las que se vienen desarrollando en el contexto de pandemia. Por un lado, lo que llamamos acompañamiento pedagógico, continuidad pedagógica, o sea, el dictado de clases en un formato que yo escuchaba virtual. La realidad es que no, el Zoom es excepcional en general en todo el distrito, y lo que se han generado es una cantidad de dispositivos con diferentes características donde se privilegia el WhatsApp para el dictado de clases o el acompañamiento de los pibes y las pibas de nuestro distrito. Y lo que dejó muy clara la pandemia fue los enormes niveles de desigualdad que están cristalizados en la familia de nuestros pibes, pero además de los pibes que tienen enormes niveles de desigualdad para acceder al conocimiento, también dejó sobre la mesa que hay niveles de desigualdad entre los trabajadores y el acceso al internet, a los dispositivos y a los elementos necesarios para el dictado de clase. Y nos encuentra en un contexto en donde además ese pasaje a la virtualidad, ¿no? Las plataformas virtuales, la enseñanza a través de los dispositivos, la verdad que en la escuela pública estaban recién incursionando, con lo cual había que generar
una cantidad de iniciativas y de conocimientos para poder atender este momento. Teníamos conocimientos, ¿por qué? Y porque el 2018 había planteado el desafío de cómo continuar ese vínculo con las familias y con los pibes a partir de que no se dictaban las clases dentro de las escuelas. Se hacía en las veredas, sociedades de fomento, capillas, de diferente manera, había un contacto con la comunidad en un contexto que no había pandemia y que era posible ocupar ese espacio público, y de allí habían surgido diferentes iniciativas en las escuelas, en los institutos de formación docente, en los jardines de infantes, que incluso desde la Universidad de Moreno y de otras universidades hicieron un acompañamiento a los docentes en ese contexto posterior a agosto 2018. Pero claramente la pandemia puso blanco sobre negro en qué situación se encuentran los estudiantes para acceder al conocimiento, y también en qué situación se encontraban los docentes para impartir ese conocimiento. Por un lado el acompañamiento pedagógico, y por el otro lado la entrega de bolsones. Y como lo decía Nicolás, y como lo decía Cristian, la cuestión de la alimentaria es clave. Pensemos que en el distrito de Moreno, comedor solo tenían un conjunto de escuelas primarias, la secundaria solamente 2 o 3, y con conflicto, porque nunca estuvieron contenidas para tener un servicio de comedor, servicio alimentario escolar, y los jardines de infantes de Moreno no tenían servicio alimentario escolar. Lo que había era una entrega de, o lo que en clases normales, era el mate cocido, la leche, la galletita, para secundaria, para inicial, y en primaria comedor en algunas escuelas, y no atendiendo a toda la matrícula. Por lo tanto, ese fue un punto clave que la provincia de Buenos Aires definió la entrega de bolsones, y los bolsones con alimento que llegan a las escuelas, llegan tanto a la primaria con comedor como a la secundaria del jardín de infantes. Por lo tanto, es una política clave, una política pública de garantizar un derecho, como bien decía Nicolás, para que las familias puedan organizarse en un contexto donde, y debo decir, puede ser en el fondo de Villanueva, puede ser en Cuartel Quinto, en Paso del Rey o en Moreno Centro. El bolsón con alimentos se convirtió en algo clave, en una fecha clave que organiza la llegada a la escuela para retirar los alimentos, pero también para retirar tareas, para entregar tareas, para firmar libretas, para encontrarse con los maestros. Por lo tanto, esas dos tareas, la entrega de bolsones cada 15 días, en una política muy amplia, porque tenemos 84.000 cupos de comedor que hoy se convirtieron en 84.000 bolsones que se entregan cada 15 días en cada una de las escuelas. Y la tarea de la entrega de bolsones la realizan los docentes, los auxiliares, el equipo directivo, en algunos lugares también intervienen las familias u otras organizaciones que colaboran, porque el volumen de mercadería, en cada bolsón hoy tiene 17 productos, tenía 14, ahora tiene 17, es un volumen que hay que manejar y organizar, como que hay que organizar el distanciamiento social para el encuentro de ese bolsón, para la entrega, y no alcanza, porque nosotros necesitaríamos universalizar esto. Estamos abajo en unos 30.000 bolsones, y bueno, es una disputa que es compleja en un contexto de los recursos que se requieren. Sabemos que la provincia de Buenos Aires, para implementar esta política, recibe recursos nacionales, y bueno, la universalización hoy no está a la vuelta de la esquina, y es una disputa ver esa distribución de esos bolsones. Fundamentalmente, esas son las dos tareas que hoy están cruzando a las escuelas. Hay una semana, como esta, claramente, hoy yo estuve visitando 6 escuelas, que son las semanas de entrega de bolsones de alimento, donde podemos encontrar, porque nosotros también nos modificó. Nuestra forma de encontrarnos con nuestros compañeros era la llegada al sindicato, o el sindicato que llegaba a la escuela, y visitaba en el momento del recreo, o durante el dictado de clase, al personal que no estaba frente al aula, ¿no? Y podíamos conversar y atender a los afiliados del sindicato, a los compañeros de las escuelas. Nosotros tenemos 4.400 afiliados al SUTEBA. Bueno, eso se cortó drásticamente,
Por supuesto, tenemos los mecanismos virtuales, nuestro cuerpo de delegados que funciona a través del Zoom, nuestros compañeros que reciben la información a través del WhatsApp, pero claramente es otra la realidad. Y lo que hacemos es tratar de encontrarnos con los compañeros los días de entrega de bolsones. Visitamos las escuelas esos días, y ahí también podemos indagar sobre diferentes cuestiones. Los problemas que presenta, y en los cuales nosotros intervenimos, los problemas que presenta la entrega de bolsones, los problemas que presenta la llegada a las familias, y esa continuidad pedagógica que se tiene que llevar adelante, y las dificultades que se van generando para garantizar estas dos cuestiones que son fundamentales y que se están garantizando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Tenemos esa necesidad de encontrarnos con nuestros compañeros, y después tenemos ámbitos en donde vamos disputando, corrigiendo e interviniendo para que la política pública tenga el efecto que todos deseamos y que necesitamos que tenga. Quiere decir que en este contexto de pandemia, si bien no nos podemos encontrar, a través del Zoom también nos encontramos con las autoridades que intervienen en estas políticas. Consejo Escolar, que recibe cuadernillos que la provincia también generó para que las familias que no tienen conectividad puedan acceder a los conocimientos y a las cuestiones prioritarias de la continuidad pedagógica, la entrega de insumos para garantizar la seguridad en el momento de la entrega de los bolsones, que ahí está el Consejo Escolar, y por supuesto el ámbito, digamos, del municipio, con quien deberíamos discutir la cuestión del servicio alimentario, y también la infraestructura escolar. ¿Por qué? Porque ahora que no están los pibes en las escuelas, ni los maestros, es el momento de poder intervenir en los edificios para que estén en condiciones. Fundamentalmente porque en algún momento, como decía el compañero Nicolás, ¿cuándo llega la pospandemia? ¿Cuándo llega la pospandemia? Yo hoy a la mañana visité en el barrio de Altos de la Torre la primaria 41 y la secundaria 72, y la directora de la secundaria tiene 56 pibes en un cuarto año. O sea, 56 pibes que, si tuviéramos que ir a un contexto de presencialidad, primero que nunca se puede enseñar con 56 pibes como están nuestras escuelas, y además por lo que significa intentar llegar a cada uno de ellos con esa cantidad de estudiantes. Hoy en Moreno hay 496 aulas faltantes, por ejemplo. Quiere decir que esas 496 aulas, esos estudiantes están hacinados en otras tantas aulas de diferentes lugares del distrito, como en Paso del Rey, como en Cuartel Quinto, como en Villanueva, en distintos lugares del distrito. Tenemos 195 maestros de apoyo, que quiere decir que serían 195 maestros en 195 aulas, con 30 pibes cada uno, que nos están faltando. Y tenemos una cantidad de aulas modulares, por las que se paga alquiler diario, que no sirven absolutamente para nada, sirven para una contingencia, pero no permiten, digamos, allí alojar a los estudiantes con la calidad que se necesitaría para enseñar y para poder aprender. Y un faltante de escuelas, claramente, escuelas que están con obras paradas y escuelas que serían necesarias porque no hay jardines suficientes para atender a los pibes, porque no hay escuelas secundarias suficientes para atender a los pibes, y porque las escuelas primarias están desbordadas, las tenemos de 1.200 pibes, las tenemos de 1.000 pibes, con una cantidad de secciones e imposibilidad, digamos, de construir al interior de su propia escuela otras dependencias, necesitando nuevos edificios. Es decir, una foto de un sistema público enorme, con una demanda enorme que ahora se va a ver amplificada, que ya está siendo amplificada porque nos lo dicen los compañeros, todos los días inscriben estudiantes que vienen de escuelas privadas, que están buscando estar cerca, en el territorio, en su escuela del barrio, y que no encuentran el lugar. Por lo pronto en la virtualidad están inscriptos, porque en la virtualidad, bueno, no se producen las situaciones de hacinamiento, pero es un problema para adelante. Y claramente todo esto además va a requerir de parte del Estado una cantidad de respuestas, una cantidad de recursos, que bueno, que también hay que disputarlos. Por eso decía,
el SUTEBA en función de intervenir en los distintos ámbitos para organizar a los compañeros, organizar la demanda. Nosotros hicimos desde SUTEBA y desde CETERA unas encuestas para poder conocer cómo era la situación de trabajo de nuestros compañeros y poder intervenir, inclusive llegamos a un acuerdo paritario de trabajo en contexto de pandemia. Bueno, distintos temas que tuvimos que atender, digamos, en relación al sector, porque tampoco había actos públicos para tomar los puestos de trabajo, para cubrir los puestos de trabajo que estaban vacantes. Había compañeros que necesitaban trabajar y no tenían de qué manera garantizar el acceso a esos puestos de trabajo, y una cantidad de cuestiones que debíamos discutir. Pero claramente, para que algunas de estas políticas se conviertan en realidad, nosotros necesitamos que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia tengan los recursos necesarios para atender lo que necesitamos que se atienda, que con mucha buena voluntad se está intentando. Obviamente está priorizada la cuestión sanitaria, pero el sistema educativo, digamos, requiere de una cantidad de recursos e iniciativas que hoy no estarían en las condiciones para llevarlas adelante. Hay una cantidad de programas, se está interviniendo en la infraestructura escolar, intentando reparar, pero también se está dando un fenómeno de vandalización de las escuelas muy fuerte, porque la escuela es el último reducto, digamos, de lo público, está ahí en el barrio, y bueno, ahí hay todavía cosas para buscar, para vender, para sobrellevar este momento, y bueno, hay situaciones de vandalización permanente en algunos lugares. Hoy a la mañana estuve en una escuela secundaria, bueno, donde también había sido tremenda lo que había sucedido, es decir, hay una cantidad de recursos que se ponen, la escuela hoy no está habitada, se pierden nuevamente esos recursos, hay que volver, es decir, hay una situación compleja, por eso también nosotros desde la CTA, desde el propio SUTEBA y la CTA, tratamos de organizar la otra parte que necesitamos organizar, que es, bueno, disputar los recursos necesarios para atender estas cuestiones. Dentro de nuestra CTA tenemos una cantidad de compañeros de organizaciones sociales que están dentro del Frente Barrial, a los que también intentamos colaborar en el sentido de que tenemos 30 comedores merenderos que están de pie y que pertenecen a esa central, y que también necesita una cantidad de recursos para poder intervenir en la vida de sus comunidades, y lo vienen haciendo con un enorme esfuerzo, y nosotros intentamos, bueno, los compañeros también de acá de la universidad han colaborado, hacer algunas campañas para juntar alimentos para poder fortalecer eso que se ofrece en cada uno de los comedores y merenderos. Pero también llevamos adelante una campaña para que salga el impuesto a las grandes fortunas, el aporte extraordinario, el nombre que le tuvimos que poner para que aparezca como algo digerible, pero que es fundamental porque necesitamos recursos, y todavía esto no está caminando, pero eso es una realidad. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una campaña, como no podíamos encontrarnos con los compañeros, darles un volante, o movilizarnos para exigir que se sancione la ley, bueno, los pasacalles, en cada uno de los comedores, en cada uno de los merenderos o en las sedes sindicales, y la articulación con los otros sindicatos, porque nosotros tenemos una excelente relación con la CGT regional, porque los compañeros están dentro de la corriente federal, y con ellos hemos articulado un montón de cuestiones, lo mismo que con la CTA autónoma, y fundamentalmente a partir del 2018, todo el proceso de lucha luego de la explosión de la Escuela 49 fue organizado con los compañeros de la CGT, los compañeros de la CTA autónoma, los compañeros de la corriente clasista y combativa, y los compañeros del movimiento Evita, es decir, y que están dentro de la CETET. Todas las centrales hemos tenido fuertes lazos, y eso hoy también está muy vivo, y para nosotros es fundamental, porque si no podemos empujar una agenda que atienda estos problemas que señala Nicolás, describe con tanta claridad, que describe Cristian, que describe Anaí, si nosotros no logramos que sea la agenda de los trabajadores y las trabajadoras, de los movimientos, la que sea prioritaria para el gobierno y se imponga en este contexto, estamos complicados, y creo que justamente ha habido un proceso de fuerte ataque
porque estamos, no sé si llamarlo la pospandemia, pero sí discutiendo qué agenda se va a imponer. Me parece que los sectores hegemónicos están intentando decirnos que la crisis la van a pagar los trabajadores. Por eso es fundamental que podamos atender lo que tenemos que atender en cada uno de nuestros sindicatos, nuestras organizaciones, nuestro lugar de pelea, como puede ser el lugar en el municipio, en cada lugar, y poder atender lo común, que es lo que nos va a organizar colectivamente para disputar en esta etapa, porque claramente cuando pensamos en las tareas y los desafíos que nos plantea la pandemia, lo que puso también en evidencia es qué había dejado el macrismo, esta tierra arrasada que había dejado, y todos los días lo vivenciamos. Con mucho dolor vemos esa situación y nos genera mucha impotencia decir, bueno, y ahora además atravesamos una etapa de fuerte golpe sobre cada una de las cuestiones que nosotros queremos motorizar. Cuando digo nosotros, hablo del pueblo argentino, ¿no? que se quiere organizar para salir, digamos, de este contexto. Mariana, así que bueno. Si querés redondeamos, así no queda un espacio para intercambio. Y Sí, redondeo. Nosotros estamos hoy, redondeo y vuelvo al SUTEBA en el sentido de, se está discutiendo la vuelta a la presencialidad. Por supuesto que nosotros no vamos a discutir en el formato Larreta para las cámaras, sino en el contexto de cuáles son las condiciones para la vuelta a la presencialidad. Hoy estamos en alrededor de 20 distritos del interior de la provincia donde se va a iniciar ese proceso. Hemos discutido como SUTEBA en el marco del Frente Unidad Docente, con el resto de los sindicatos y el gobierno de la provincia, un protocolo para la vuelta a las aulas. Es un protocolo muy completo. Nosotros hemos impulsado desde cada uno de los sindicatos de base del FUD y de CETERA, la conformación de comités mixtos de salud y seguridad, porque eso ha traído mucha fortaleza entre los trabajadores para poder garantizar las mejores condiciones para desarrollar su tarea y no contagiarse de COVID. Así que en ese punto, para nosotros el protocolo que se firmó es muy importante, y también la puesta en marcha del ATR, que es el programa para poder ir a buscar a los pibes que ya no se conectan con la escuela, que ya no hay un vínculo con la escuela, y donde van a intervenir compañeros docentes y estudiantes de institutos superiores de formación docente. O sea que entramos en esa etapa clave que tiene que ver con, bueno, volver a mirar la escuela, los que están y los que no están, que tienen que volver, y trabajar en esas tareas que nos planteó la pandemia. De hecho, este jueves hay una jornada docente que tiene que ver con eso, con mirar el currículum prioritario, de qué manera, qué cuestiones hay que mirar, cuáles son las cuestiones que hay que atender y fortalecer a las instituciones en ese sentido. Bueno, nos toca, y con orgullo representamos a estas compañeras y estos compañeros, y bueno, gracias. Muchas gracias, Mariana, Cristian, Anaí, Nico. Bueno, lo que han relatado es un diagnóstico, es una caracterización de la situación con un nivel de profundidad que solo lo da la proximidad con el territorio, con las familias, con la trayectoria de trabajo, y eso es para nosotros un insumo importante en términos de formación, pero también en términos de ciudadanos que podemos entender con profundidad lo que está sucediendo. Se han, digamos, reestructurado los principales organizadores sociales de nuestra vida cotidiana: el trabajo, la educación, el acceso a los alimentos. Ha cambiado la configuración de nuestra vida cotidiana y ustedes lo han descrito con un nivel de precisión muy importante. Para quienes se están formando en la disciplina del trabajo social, conocer y profundizar estos temas hace que los problemas tengan rostro concreto y que nos sirvan, bueno, para estudiantes que están empezando la carrera, ¿no? Que aparte les ha tocado empezar en este contexto tan difícil, que es empezar a través de una camarita. Con ninguno de ustedes nos pudimos ver cara a cara todavía, y queremos hacerlo, y de hecho esta actividad un poco se pensó de esta manera. Así que les agradecemos nuevamente a todos los invitados e invitadas, y compartimos ahí este aplauso virtual también para todos y todas.